Buenas noches compañeros. Mi nombre es David Chinchilla, soy comunicador social y actualmente me encuentro matriculado en el módulo de seminario de investigación. Atendiendo la solicitud del tutor, a continuación presento la actividad donde defenderé los paradigmas de dos artículos que se nos encomendaron leer. Los artículos que yo escogí básicamente son más allá de los contenidos, componentes de diseño para los recursos educativos abiertos, y el otro que escogí fue los recursos educativos TIC de la información en colaboración al aprendizaje. Hay que entender un poco que la concepción de estos artículos científicos que escogí tienen una connotación básicamente dentro del paradigma social y dentro del paradigma físico. Es decir, para poder yo entender un poco la concepción que el tutor en algún momento nos pidió relacionar, lo que básicamente empecé a entender y a buscar fue cómo era el comportamiento de estos paradigmas dentro de los contextos tanto tecnológicos como educativos. Hay que destacar que los paradigmas están divididos por niveles y a la vez por subniveles que marcan la tendencia en la trascendencia del tiempo de cómo fue el comportamiento desde Aristóteles y grandes historiadores y filósofos de la historia hasta las transformaciones de las nuevas tecnologías de la información. Es algo que de alguna manera uno tiene que entender, y es que estos paradigmas marcaron mucho el nicho de la educación, es decir, la trascendencia que tuvo la transformación educativa con la nueva incursión de la tecnología ha marcado una gran diferencia en todo el proceso educativo y de aprendizaje. Hoy en día, entre más metodológicos sean los modelos educativos, de alguna manera van a generar una mayor aceptación y recepción en el estudiante, y eso básicamente se ve reflejado en los dos artículos. Entraré un poco a profundizar cómo fue el trabajo ya más detallado de los artículos que pude destacar en cada uno de ellos, y quiero empezar hablando un poco del artículo científico de los recursos educativos de la información. Hay que entender que estos artículos están basados por tipologías. Básicamente la tipología se convierte en un módulo de información y de comunicación de aprendizaje. Como lo decía anteriormente, hay unos recursos que están inmiscuidos dentro de este tipo de tipología, que son los recursos de la información, los recursos de la colaboración y los recursos del aprendizaje. Esto básicamente se ve expresado y quizás tiene mucho más injerencia en cuanto al establecimiento de los procesos tecnológicos para los docentes, ya que de alguna manera esta incursión permite que todos estos procesos aplicados tengan un mejor desarrollo dentro de la competencia educativa del docente, y que obviamente más adelante iría aplicado al desarrollo educativo del estudiante. Hay unos enfoques sumamente importantes dentro de estos artículos que yo pude destacar, y van más relacionados a las nociones básicas de cómo ese TIC se convierte en un recurso adquisitivo que permite que de alguna manera el aprendizaje sea constante y que no se de pronto segmente dentro de la fracción de lo que se quería mostrar principalmente en la época antigua con la educación. Hay una profundización del contenido y del conocimiento. Estos enfoques que vimos anteriormente, que les nombré anteriormente, básicamente permiten que se desarrolle un conocimiento más profesional, que haya una empatía de alguna manera con el conocimiento externo, que es lo que ahorita está llegando a incurrir en las nuevas tendencias de la información y del aprendizaje. Hay una parte supremamente importante dentro de estos enfoques, y es que generan nuevo conocimiento. Cada uno de nosotros en este momento estamos aprendiendo una nueva noción de lo que es de alguna manera los nuevos procesos de aprendizaje. Entonces es supremamente importante destacar toda esa práctica que el profesional va adquiriendo, y toda esta práctica que estos enfoques nos permiten a nosotros como profesionales adquirir competencias para aplicarlas al desarrollo educativo. Sin duda alguna, los recursos TIC de la información juegan un papel supremamente importante. Están basados en recursos informáticos y tecnológicos. Aquí entra algo a jugar, que es lo que nos ha movido en los últimos años a todas las personas, y es la web 2.0, que es la incursión de esas nuevas tendencias que ayudan a agilizar los procesos de aprendizaje.
el recurso TIC tiene una colaboración identificada directamente con los procesos comunicativos, como lo dije anteriormente, y hay una retroalimentación del aprendizaje, que eso anteriormente no se podía concebir. Hay una adquisición de conocimientos informativos, comunicativos. Es necesario rescatar que hoy en día todos estamos aprendiendo con los nuevos procesos de educación que se están dando. Hay unos modelos tecnológicos que ayudan a la pertinencia y a la interrogación de cómo las TIC se están desarrollando en cuanto al conocimiento, en cuanto al contenido, en cuanto a la pedagogía, que es quizás de la fase más importante que se está manejando hoy en día, y sobre todo sobre los procesos tecnológicos y la nueva incursión de estos modelos. Hay unos modelos, hay unos recursos diseñados básicamente dentro de este artículo científico que yo encontré, y era cómo esos nuevos recursos digitales están comenzando a ser más incisivos a la hora de la transformación educativa. Es decir, que estos procesos ayudan a ese completo ciclo de educación y de aprendizaje, que los recursos básicamente se basan en esos focos de conocimientos adquiridos que día a día el docente debe ir adquiriendo para que el proceso de comunicación y el proceso de educación se desarrolle de una manera más coherente con la necesidad del estudiante. Pasando un poco al segundo artículo, básicamente es el complemento, y quizás ese se destaque, es destacar un poco ese concepto de emisor, objeto y receptor, que de alguna manera hace parte del paradigma físico. Es aquí donde básicamente uno comienza a determinar cómo es la forma o cómo se debe desarrollar la forma en que el aprendizaje se debe dar. Y como todo proceso comunicativo, yo creo que este paradigma marca más esa concepción que nosotros como profesionales debemos adquirir al momento de aplicar estos procesos de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, hay que entender que en este caso tenemos un recurso abierto, que va más relacionado a los que son los conceptos, la técnica, las formas específicas de difusión, es decir, de cómo estamos dando nuestro mensaje para que el estudiante de alguna manera entienda la información que le estamos aportando. Hay un diseño de un aprendizaje abierto. Básicamente esto facilita la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje y la creación de productos físicos relacionados con los productos online, que le permiten al estudiante ser más abierto en su concepto de aprendizaje y de educación. Hay un nivel complementario de diseño en cuanto se basa básicamente al análisis de la información, al diseño de la información, al desarrollo de la información y a la implementación de la información, que buscan profundizar las necesidades del estudiante o de los nuevos modelos tecnológicos. Buscan principios teóricos basados en las restricciones del diseño y las actividades del material complementario que uno tiene que incurrir para el aprendizaje, como son las guías, las fuentes y los mecanismos. Y sobre todo, en cuanto a la implementación, es la adecuada aplicación de los métodos o modelos de evaluación para esos procesos que estamos aplicando. Este artículo me abre un poco la noción de entender de cómo esa nueva perspectiva permite un nuevo modelo de diseño institucional frente a los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque prácticamente engloba de alguna manera los modelos específicos de evaluación, ayudan a la construcción de un aprendizaje abierto, y ayudan sobre todo a que las técnicas y herramientas que nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante para esos procesos incurran dentro de la necesidad propia del aprendizaje, y que no se vayan por variantes que de alguna manera no nos aportan o nos aportan de una manera menos significativa al proceso educativo. Dentro de los paradigmas es necesario también resaltar que es una constante evolución. Nosotros como seres humanos hemos tratado de alguna manera de implementar todos esos modelos que ya están en el pasado, pero que necesariamente necesitan evolucionar para comenzar todo el proceso de aprendizaje que esto incurre. Y la necesidad más está dada a ver cómo nosotros, como personas que nos estamos formando en este campo, debemos romper ese paradigma y quizás romper el estigma y arriesgarnos a hacer un poco más de lo que ya está planteado. Entonces, espero que haya quedado de pronto un poco claro
los paradigmas que se ven en los artículos que escogí. En la descripción ya como tal de respuesta a la actividad pondré exactamente los puntos que tuve en cuenta y pues espero su proceso de retroalimentación. Estamos hablando.